Buenas noches, compañeros médicos. Sean ustedes bienvenidos de todos los lugares que nos acompañan a esta sesión académica del Colegio de Medicina General de Tijuana, Baja California, dando inicio con una serie de pláticas en donde se van a abordar tópicos selectos, en este caso en geriatría. La primera de ellas, que va a ser acerca de la valoración integral del adulto mayor, va a estar a cargo por el doctor Sergio Armando Palacios Lee, médico geriatra. Él es egresado del Centro de Estudios de aquí de la ciudad de Tijuana, de Xochicalco. Hizo la especialidad en geriatría en el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí. Está certificado por el Consejo Mexicano en Geriatría, ha participado en cursos y talleres acerca de la valoración geriátrica del adulto mayor con cáncer y pues actualmente ha laborado en el ISSSTE, en el Seguro Social de aquí de la ciudad y actualmente realiza su práctica privada en Ingemi, está en New City, en la Medical Plaza, así es de que si alguien quiere contactarse con él, ya sabe que ahí está en New City. Doctor Sergio Armando, muchísimas gracias por participar. Te tocó abrir los tópicos selectos en geriatría. Yo creo que la parte más difícil, la valoración, ¿verdad? Y pues te cedo los micrófonos para que pues nos platiques tu charla. Muchas gracias, bienvenido. Y espero que no sea la última vez que nos acompañes y participes con el Colegio de Medicina General. No, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por esa presentación que ya dio todos mis pormenores. Tengo apenas 1 año y medio, llegué junto con la pandemia aquí a la ciudad, así que, pues bueno. Gracias a la presidenta por la invitación para abordar este tema. Espero que este tema sea de mucho interés para ustedes, tanto como lo es para nosotros como geriatras, ya que esta es una parte fundamental para nuestra evaluación. Y pues a manera ya de inicio, pues, mucho gusto nuevamente, Sergio Palacios, médico geriatra, y como ya lo comentó, soy egresado del Hospital Central de San Luis Potosí, avalado por la Autónoma de San Luis Potosí. Y por cierto, soy de Tijuana. Bueno, a manera de introducción vamos a hacer una aclaración de ciertas definiciones que son de importancia. Primero, ¿qué es la esperanza de vida? Este es el periodo de tiempo que se estima que va a vivir un individuo que nace en un momento determinado. Por ejemplo, hoy en día podemos decir, una mujer que nace el día de hoy, se espera que su promedio de vida, su expectativa de vida va a ser de 74.5 años de edad. ¿Por qué son importantes estos temas o estas definiciones? Porque hoy en día nos van dando mucho parteaguas para las actualizaciones, los cambios que se van haciendo tanto para guías, cuestiones políticas. Entonces, sí es importante identificar esto. Y también es muy importante comentar lo que es la expectativa de vida libre de la enfermedad. Esto igualmente con fines pronósticos, con fines también políticos para apoyos en diferentes programas. Cuando hacemos de referencia a expectativa libre de enfermedad, estamos diciendo que es el tiempo en el cual el individuo va a estar libre de cualquier enfermedad, va a ser productivo, en pocas palabras va a ser un individuo que no va a consumir recursos al sistema de salud, porque puede tener alguna agudización como cualquier paciente, apéndice, infección de vías urinarias o alguna complicación, en este caso, en estos últimos años COVID, pero en teoría no va a tener una complicación propia de una enfermedad crónica. Regresando a lo de la esperanza de vida, ¿por qué es importante comentar esto? Es entender que la esperanza de vida a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Podemos tomar en cuenta que la esperanza de vida hasta los 2000 era alrededor de los 65 años de edad, pero esta expectativa con el paso del tiempo, con la mejor calidad de los sistemas de salud, los cambios en los estilos de vida que han presentado los pacientes, el acceso al agua potable y a otros muchos servicios, ha hecho que esta expectativa vaya creciendo. Como lo comentaba hace un momento, en las mujeres actualmente es alrededor de los 74.5 años la expectativa de vida y en los hombres 73.5 años de vida. Esto a su vez ha hecho que la población en México cada vez sea más vieja. ¿Cómo podemos identificar este cambio? En los 90 se estimaba que el 6.2% de la población
en México eran mayores de 65 años. En la última encuesta que se realizó en 2018, se estimó que fue el 12.3%. Si tomamos como dato, un número redondo, que la población en México eran de 125 millones de habitantes, en ese momento estamos hablando que son cerca de 15 millones de personas mayores de 65 años los que en este momento estaban. Entonces, vaya, el número de la población va en incremento y día a día cada vez va siendo mayor. Y digo, para darnos cuenta de esto, tenemos algo que se llama la transición demográfica. Esto es el análisis de cómo ha ido cambiando la población. Yo voy a tomar solo la parte de edades o los grupos etarios, en el cual podemos observar en estas gráficas que ya conocemos de pirámide cómo ha ido cambiando su forma desde los 50 hasta la actualidad, en donde en los 50 la parte más amplia de esta era la etapa de los nacimientos, ¿okay? Seguía manteniendo una parte importante, de ahí era seguido por los jóvenes, ya empezaban los adultos mayores a disminuir, pero literal, como lo dice el nombre de este tipo de gráfica, era una gráfica piramidal, era un triángulo. Conforme ha pasado el tiempo, gracias a la planificación familiar, a la mayor cantidad de estudios, cambios culturales que ha habido, que están ocurriendo hoy en día, esto ha hecho que la natalidad vaya en descenso. Tanto así es, la mayoría de mis pacientes o de los pacientes de geriatría estamos hablando que son familias o personas que tuvieron 7 a 9 hijos y en la actualidad hay muchas parejas que optan por no tener hijos y ha cambiado de manera importante. Y ahorita ya llegamos a una parte muy importante de lo que es la transición demográfica, que es la parte donde la cantidad de nacimientos va disminuyendo, perdón, la cantidad de nacimientos y la cantidad de mortalidad van en disminución. Hay una disminución en la cantidad de pacientes o de niños y hay un incremento de la población o de los adultos mayores. Se está envejeciendo más la población. Y esto nos lleva a los cambios que podemos ver en la pirámide que está marcada en el año 2000, donde ya la base es más estrecha, todavía en el joven, en el adolescente sigue siendo un poco más amplia, pero ya también este aumento de tamaño se va observando en los diferentes grupos etarios. Al hacer un pronóstico para el 2025, que pues prácticamente ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, podemos observar claramente cómo ya la pirámide poblacional ya es más ancha en la etapa del adulto joven, ¿okay? Que estamos hablando entre los 30 y los 50 años, es donde está el grosor, y la cantidad de nacimientos va en disminución y la cantidad de pacientes mayores de 60 años en aumento. ¿Por qué es esto malo o por qué es la importancia de identificar esto? Pues que pobre para nosotros y para nuestros hijos, pues les va a tocar mantenernos, y entre menos jóvenes o personas económicamente activas tengamos, pues esto va a representar un mayor costo para los que son económicamente activos. Y si ven ya prácticamente la proyección para el 2050, esta gráfica casi es un rectángulo y el grosso de la población pues se va a mantener en los pacientes que son alrededor de los 60 años, ahí es donde ya empieza a ver el grosso. Entonces la población pues ya envejeció. Ya nosotros tristemente no pudimos aprovechar nuestro boom que hubo, que fue prácticamente en los 2000, donde la población económicamente activa pues era más grande y era el momento de mayor desarrollo. Una de las grandes preguntas que hoy en día me siguen haciendo varios colegas es, ¿qué es el viejo? ¿A partir de cuándo? ¿A quién voy a llamar adulto mayor? ¿Okay? El adulto mayor, existen un montón de guías, nosotros somos expertos en estar revisando guías para basar nuestro manejo. Existen muchas guías y en muchas de estas guías solo viene referido al adulto mayor. ¿A qué punto? La industria farmacéutica toma la decisión de hacer un estudio tomando en cuenta 20 guías de práctica clínica, esto fue realizado en Australia, en el cual dijeron, a ver, vamos a tomar en cuenta estas 20 guías de práctica clínica y vamos a ver cómo definen al adulto mayor. Aquí, ¿quién es el viejo? Al hacer la revisión, se toparon con que solo 3 definían de manera crónica quién es el viejo. ¿A partir de cuánto?
tomaban en cuenta, ahora sí que la edad cronológica de la cantidad de años desde el nacimiento, y las otras 17 guías solo hacían mención de en el viejo. ¿A qué llevamos esto? Que muchas de nuestras guías te dicen, tienes en el viejo, haz un ajuste. Estos son nuestros objetivos, son nuestras metas en el viejo, pero nunca llega, por más que revisas la guía, no te viene definido qué es viejo. Y hay guías, por ejemplo, en oncología, donde a veces al viejo lo catalogan desde los 55 años, o no tan, o lo catalogan como que es el paciente donde haces el ajuste de la edad. Algunas terapias para los pacientes inmunocomprometidos también a esa edad hacen los puntos de corte. Y este estudio llega a la conclusión de que pues no hay una definición adecuada de quién es el viejo, a pesar de que son guías de referencia para todos los médicos. Después de esto, nuestros amigos japoneses se toman a la tarea de decir, a ver, la definición que se usa de corte de 65 años es una definición, un punto de corte que es desde los 80s, 90s. Realmente hoy en día nuestra población se adapta a esa definición y ellos se dieron cuenta de que no, en los últimos años, entre el 92 y el 2002, la población a partir mayor de 65 años cada vez va siendo más funcional, más sana. ¿A qué punto? Que, como lo ven en el punto 1 de las conclusiones, la expectativa de salud física se incrementó en los hombres aproximadamente 7.5 años y en las mujeres 10 años. Si nos vamos al dato de la dependencia del paciente, con el paso del tiempo ha ido incrementando del 92 al 2000, es decir, en solo 8 años, la independencia del paciente se incrementó en 15 años. Es decir, el paciente hasta los 85 años sigue siendo capaz de ser independiente y ser funcional, que más tarde hablaremos un poquito de esto. Y ellos a conclusión dicen, ¿sabes qué? Creo que es momento de redefinir quién es el adulto mayor, tomar en cuenta estos datos que estamos proponiendo, digo, tomando en cuenta nuevamente la finalidad de establecer el adulto mayor en muchos de los países tiene un trasfondo político en cuanto a los programas de apoyo, saber cuál es la edad de jubilación y todos esos costos que se generan, más allá de en sí lo que es el envejecimiento como tal. Pero nosotros nos regimos hasta la actualidad por lo que nos dicta o por lo que nos recomienda, perdón, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud refiere a cualquier persona a partir de los 60 años como un adulto mayor. A manera estándar, esa es la definición que se establece a nivel internacional. Esta definición se impartió en 2012, se ha mantenido en 2019. De hecho, en 2019 hacen esta actualización en el cual hacen subgrupos etarios ahora sí que para catalogar al viejo entre, pues, viejo joven, viejo y muy viejo, ¿ok? Toman en cuenta el primer grupo, que es de los 60 a los 74 años, en el cual lo denominan solo como edad avanzada. En el grupo que va de los 75 hasta los 90 años, lo consideran ancianos o viejos, y ahora sí usan el término de viejos, y a partir de los 90 años, el término de grandes viejos o viejos longevos. En geriatría existe el término a partir de los 100 años, en el cual entran los centenarios, y en la muy poca población que existe, mayores de 110, le llamamos supercentenarios. Y esto es la única actualización que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, pese a que en muchas de nuestras guías o recomendaciones, pues hemos visto un cambio en estos datos. Una de las preguntas más importantes que muchos pacientes y médicos llegan a hacer, ¿es lo mismo el médico internista que ve viejos que el geriatra? La respuesta es no. Vamos a tomar en cuenta que sí, definitivamente la medicina interna da una atención integral del adulto enfermo. La medicina interna se enfoca más en el aspecto clínico hospitalario del paciente. Hasta el 2015 la geriatría pertenecía o era una rama de la medicina interna. Actualmente, como más de uno debe de saberlo, ya geriatría es una especialidad de entrada directa. Medicina interna tiene bases gerontológicas
aún persiste el concepto holístico de lo que es el envejecimiento, y esta sí tiene su carácter interdisciplinario. A diferencia, la geriatría, como piedra fundamental para su análisis y trabajo, tenemos lo que es la valoración geriátrica. Sin esta no podemos hacer. Y algo que nos caracteriza, nos diferencia principalmente es que nosotros no vamos solo en la atención de la enfermedad, no solo vamos a que el paciente salga adelante de este cuadro agudo, sino llegar más allá. Nosotros queremos llegar hasta el punto o hasta el momento donde vamos a aumentar o a recuperar la independencia y la autonomía que tenía el paciente previo a su ingreso, o ser lo más realistas y de esta manera tener una vida satisfactoria para el paciente. Otra de las cosas que justifican la acción o la intervención del geriatra es la multimorbilidad de los pacientes. Y cuando hablamos de multimorbilidad, no solo estamos hablando del efecto o de la interacción entre las enfermedades como tal. Nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que puede tener su diabetes, que puede ser diabético, puede tener enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia cardíaca, pero aparte de todas estas enfermedades que entre sí van a interactuar, vamos a tener un paciente que tiene una condición social que muchas veces lo está limitando, un deterioro o una alteración cognitiva que le limita la toma de decisiones, una cuestión social en la cual no tiene un apoyo adecuado. Es un paciente que ya está frágil, que por más que intentemos, su respuesta ya no va a ser la misma que un paciente robusto. Entonces, esto es una de las pilares en los cuales la geriatría tiene mucho, o tenemos mucho trabajo por hacer. Y entrando así un poquito en lo que es la valoración geriátrica, vamos a definir qué es la valoración, cuáles son los objetivos, la importancia que tiene el realizar una valoración geriátrica integral. Vamos a tocar de manera general lo que es la clinimetría, darnos cuenta si realmente es útil o no realizar la valoración geriátrica, y por último vamos a empezar con lo que son vamos a intentar llegar a unas conclusiones. El origen de la geriatría, nos vamos con la doctora Marjorie Warren, que realmente ella fue una enfermera que posteriormente hizo la carrera de medicina. Ella es como la madre o la fundadora de lo que hoy en día es la geriatría. Ella estaba en una casa o en una estancia de tuberculosos, donde pues hacía ella con el paso del tiempo se fue dando cuenta de que muchos de los pacientes que estaban ahí como terminales o desahuciados realmente eran pacientes que dedicándoles un poco más podrían recuperarse y pues volver a ser funcionales. Ella es de las primeras que empieza a hacer esto de la funcionalidad. Y ella se dio cuenta que para poder alcanzar este objetivo tenías que hacer un procedimiento que fuera bien estructurado, tenías que identificar a los ancianos que eran con las limitantes económicas pobres como tal, y cuáles eran los que no tenían la limitante, y los otros que pues, tal vez no tenían la limitante económica, pero aún así la familia los tenía abandonados. Muchos de estos pacientes tenían enfermedades que no estaban diagnosticadas y no recibían tratamiento, simplemente como estaban en un lugar para personas con tuberculosis, tratamiento para tuberculosis, y todas las otras enfermedades las dejaban a un lado. Entonces se llegó a la conclusión que es necesario hacer un abordaje enérgico de los diagnósticos, identificar todos los problemas que tiene el paciente, hacer una adecuada propuesta terapéutica y verificar su potencial rehabilitatorio. Entonces, a partir de esto es que empieza a surgir lo que es la valoración geriátrica integral. En México, nuestra primera toma que tenemos de referencia a valoración geriátrica integral fue realizada en 2010, la primera guía de práctica clínica, misma que en 2018 se actualizó. Prácticamente en lo que se actualizó fue en temas de prevención primaria. Hablaron algunos temas de lo que es cómo hacer síndromes geriátricos, cuál es el envejecimiento, y son esos temas que se mencionan durante la guía. ¿Cómo hacer diagnósticos? A esto es para estandarizar los diagnósticos, para que cuando alguien diga fragilidad, pues
entiendan a qué nos estamos refiriendo con fragilidad, que no es porque lo veo viejito, pasita, ya digo que es frágil, no. Tiene que cumplir con ciertos criterios para determinar que el paciente es frágil o decir que es demencia porque nada más de repente se le olvidan las cosas y yo ya lo catalogué como demencia. No, tenemos que hacer estándares y para poder hacer o unificar criterios. ¿Qué es como tal ya la valoración geriátrica integral? Vamos a ver que este va a ser un instrumento de evaluación. Este es multidimensional, va a tener características que es el análisis biopsicosocial del paciente y la funcionalidad. Ya una vez que hacemos esta evaluación, nos va a permitir identificar y darle prioridad a los problemas y las necesidades que tiene cada uno de los individuos. Parte fundamental de la evaluación geriátrica es entender qué es el envejecimiento fisiológico. El envejecimiento fisiológico es bien importante porque muchas veces se confunde y cuántas veces no hemos llegado a escuchar que dicen, es que le duele la rodilla por la bola, porque estás viejo, ¿ok? Pero si el paciente hace un análisis, te va a decir, oye, pero ¿por qué me duele la rodilla derecha y la izquierda no? Si las dos tienen exactamente la misma cantidad de años, caminaron al mismo paso todo el tiempo, y estos son de los cambios que ahora sí que con el paso de las generaciones hemos o se ha ido logrando entender que hay muchas cosas que antes se englobaban como envejecimiento que realmente no es un envejecimiento, realmente es una enfermedad o una complicación que está presentando el paciente, como otros son las pérdidas de memoria, que no, como estás viejo, es normal que se te olviden las cosas y que pues de repente ya no reconozcas a tu familia. Error. ¿Cuántas personas han llegado a ver de más de 90 años que tienen memoria, reconocen las fechas de nacimiento hasta de los bisnietos? Y no es que ellos sean prodigios ni nada, simplemente no es normal que tengas pérdidas. Es normal que seas más lento de aprendizaje. Eso sí está definido como envejecimiento en cuanto al área cognitiva. Y parte del envejecimiento fisiológico es entender que, por ejemplo, muchas de nuestras estructuras van a ir cambiando, van a disminuir la masa muscular, va a ser reemplazada por grasa, por ende, pues nuestra fuerza muscular también se va a ver limitada y va a haber disminución en agudeza visual, en agudeza auditiva. Esos sí son cambios propios del envejecimiento, ¿ok? Presbicia, presbiacusia, ¿sí? Esos sí son cambios propios del envejecimiento. Alteraciones a nivel de la función hepática, ya no tenemos la capacidad de metabolizar los medicamentos o los nutrientes como en la juventud, ¿ok? Esos sí son cambios, eso sí es a lo que nosotros le llamamos envejecer, ¿ok? No al dolor de rodillas, no a la rigidez de cuello, no a los problemas de memoria, ¿ok? O pues, estás viejo, es normal que te estés cayendo. No, eso no es envejecimiento. Y esto nos lleva a lo que es una disminución de la reserva o a identificar lo que es la disminución de la reserva funcional. Como ya lo comenté anteriormente y más adelante cuando hablen de fragilidad vamos a hablar más de este tema. ¿Okay? La disminución de la reserva funcional son la disminución que tiene el individuo, ¿okay? Para afrontar una situación. El viejo ya no tiene la misma capacidad, la misma, sí, reserva funcional como tal, a comparación del joven para salir adelante. Un proceso infeccioso como una neumonía en un viejo, pues las complicaciones, no solo por la patología, sino el abatimiento funcional, la desnutrición que va a recibir, va a ser todavía de un impacto mayor en comparación con su igual, pero 40 años más joven. Por ende, nuestros pacientes van a aumentar su vulnerabilidad. Son pacientes que son lábiles, ¿okay? Cualquier enfermedad o cualquier proceso nos puede producir un abatimiento de manera importante y hay otro de los tan llamados síndromes geriátricos que se llama el síndrome de deslizamiento, que pues el paciente de estar en un nivel sano hay una enfermedad y va a empezar con un deterioro, el cual va a ser continuo y progresivo y muchas veces por más que intentemos nosotros hacer intervenciones para frenar esto, pues no lo podemos lograr. Y va otra vez con los síndromes, lo que son las formas especiales y atípicas de presentación de la enfermedad. Algo que es muy importante es que durante toda la carrera te dan la definición de un síndrome, conjunto de signos y síntomas, que te va a
va a ser el igual a una enfermedad. En geriatría, los síndromes o la sindromática es al revés, ¿ok? Este síntoma, el delirium, puede estar causada por múltiples enfermedades y nuestro trabajo es identificar qué fue lo que lo causó, ¿ok? Como lo mencioné anteriormente, el delirium. El delirium, ¿por qué te puede dar? Dolor, porque se deshidrató, porque no ha ido al baño, porque no duerme bien, porque está haciendo interacción de los medicamentos. Un montón de cosas te pueden dar delirio. Y ese es nuestro trabajo. A partir de un síndrome, identificar qué es lo que qué es lo que lo está causando. Y otra de las partes muy importantes es identificar los aspectos cognitivos, funcionales, emocionales y sociales de cada paciente. ¿Ok? Para saber de esta manera pues, cuáles son nuestros objetivos. Tener objetivos realistas en cuanto a hasta dónde vamos a poder llegar y qué tanto vamos a poder lograr con el paciente. Como lo estaba mencionando anteriormente, tenemos lo que son las capacidades intrínsecas, y las capacidades extrínsecas. Las capacidades intrínsecas son las características que tiene el individuo como tal. Aquí van a contar también la condición de salud, qué enfermedades tienen, en qué estadios están sus enfermedades y la carga genética. ¿Okay? Y tenemos los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son todos los factores sociales y medio ambiente que están fuera del individuo. Es importante aquí en México o en nuestro medio tener en cuenta que puede que mi paciente tenga una buena capacidad intrínseca, pero muchas veces la función extrínseca no nos permite un adecuado mantenimiento de la funcionalidad. No tenemos banquetas adecuadas, no hay señalamientos adecuados, no hay la cultura de la atención del adulto mayor y prevención de manera adecuada. Entonces, esto es algo que nos limita mucho lo que es la funcionalidad del paciente. Y en la gráfica que ven bueno, sería en la parte izquierda de la pantalla, a su derecha, si la están viendo de frente, en la línea azul es la trayectoria ideal, lo que todos o la mayoría de los geriatras buscamos, ¿ok? Que es que el paciente tenga una funcionalidad mantenida hasta los últimos momentos de su vida, donde ya empieza el declive. Pero la realidad es que tenemos muchos pacientes que son como la línea amarilla o la trayectoria B. Es el paciente que va teniendo un envejecimiento de acuerdo a lo proyectado, se mantiene casi en óptimo, pero ocurre cualquier cosa que lo lleva a un problema. Cualquier cosa, llámese neumonía, infección de vías urinarias, tuvo apendicitis, lo operaron, ¿ok? Cuando llegamos a este punto, aquí vamos a tener o vamos a llegar a un punto donde pueden ocurrir tres cosas. Una, la más catastrófica, el paciente no se recupera y fallece. Dos, la ideal, el paciente se arregla su problema, se resuelve su enfermedad o el motivo por el cual tuvo esa disminución de la funcionalidad y regresa otra vez a la línea óptima y finaliza su vida como es el trayecto óptimo. Y otros pacientes que se quedan en un punto medio. Es decir, se puede resolver su problema, pero nunca logramos recuperar su funcionalidad y su independencia. Mejoramos comparado con el momento de agudo, pero nunca llegamos a ese 100%. ¿Ok? Entonces, nuestra finalidad como geriatras es intentar que todo aquel paciente que llegue a tener un episodio de agudización regrese a lo que es el envejecimiento óptimo. Y por último, en el punto C, es lo que hace ratito mencioné como un síndrome como síndrome de deslizamiento. Es aquel paciente que va teniendo un deterioro de la funcionalidad, un deterioro cognitivo, va teniendo deterioros con los cuales, a pesar de las intervenciones, llámese sociales, nutricionales, rehabilitatorios, intervenciones médicas, por más que intentamos hacer las cosas, simplemente el paciente no mejora. ¿Cuál es la diferencia de la valoración geriátrica contra una evaluación médica tradicional? Realmente, si se dan cuenta, la primera parte o 3/4 partes de la evaluación realmente es lo mismo. Su ficha de identificación, antecedentes, familiares, personales, patológicos, no patológicos, exploración, laboratorio y el análisis de la patología o el problema que lo está llevando. La diferencia con geriatría y en la evaluación geriátrica es lo que son los síndromes geriátricos. Actualmente tenemos 21. Hoy en día realmente se quiere extender muchísimo más la lista porque se han identificado una gran cantidad de síndromes
trastornos de deglución, solo por mencionar algunos, los trastornos de motilidad gástrica, intestinal, perdón, se han identificado otra serie de alteraciones que pues, pueden ser manifestaciones de otras enfermedades, pero al día de hoy todavía siguen siendo 21 síndromes geriátricos, en los que vamos, de la manera de mencionar, del deterioro, delirio, dolor crónico, incontinencia, llámese urinaria, fecal, las disminuciones de agudeza visual, auditiva, trastornos de la marcha, mareos, polifarmacia, disfunción eréctil, trastornos sociales. Todo esto son síndromes geriátricos. Ya una vez que logramos determinar cuáles síndromes geriátricos están afectando al paciente, pasamos a la etapa de la evaluación objetiva. Eso es la clinimetría. Como muchos de los colegas nos comentan o se burlan de nuestra especialidad, que somos expertos o tenemos escala de medición para todo. Sí, de hecho, sí tenemos una infinidad de escalas de medición de acuerdo a lo que estamos buscando o a lo que queremos identificar en el paciente. Dependiendo el problema que quiere identificar, va a ser la escala que voy a utilizar. Y se preguntarán, ¿pero para qué usar tantas escalas? El motivo principal para hacer las escalas o la clinimetría es estandarizar los criterios. Como lo mencioné al principio, para que no sea por un creo, me parece, como que sí está frágil, como que sí está demenciado. ¿Okay? No, lo que queremos son datos sólidos para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad. Y de esta manera, al tener un diagnóstico objetivo del problema de mi paciente, dar un tratamiento adecuado. Y con el tratamiento adecuado, tener una expectativa o un pronóstico real del paciente. En cuanto a la salud del anciano, ¿cuál es el problema geriátrico que van a atender? Todos los pacientes adultos mayores van a atender, en cuanto a lo físico, a caer en lo que es la discapacidad. Va a haber una disminución de las capacidades o de las funcionalidades del paciente para realizar sus actividades básicas de la vida diaria, que en esto a lo que nos referimos son actividades esenciales para vivir que se llevan dentro del domicilio. ¿Okay? Comer, ir al baño, bañarse, vestirse, trasladarse dentro del domicilio. Son actividades esenciales que tenemos que hacer para poder vivir. Y de ahí tenemos unas que son un poco más complejas, que se llaman actividades instrumentadas de la vida diaria. En esta son esas actividades básicas más actividades que sí requieren cierta interacción con el entorno, como puede ser, como lo es hablar por teléfono, el uso de WhatsApp. Hoy en día muchos de nuestros pacientes saben utilizar este tipo de medios de comunicación, la capacidad de cocinar, organizar una lista de alimentos, la limpieza, el estar al pendiente de sus medicamentos, el estar al pendiente de sus factores, de lo económico y la capacidad de la movilización. En cuanto a la parte biomédica, son pacientes con una gran cantidad de carga de enfermedad, ¿okay? Tienen pluripatologías y normalmente estos van a llegar a tener comportamientos atípicos. No va a ser como normalmente los conocemos. El área mental, muchos con depresión, trastornos de ansiedad, problemas cognitivos que incluso pueden ser demencia, y a nivel social, el abandono, que es muy frecuente, la soledad en la cual se encuentran los pacientes, y la realidad es que muchos de nuestros viejos son pobres. Ya una vez que tenemos todo este panorama, entramos a lo que es cómo voy a clasificar al viejo. Para esto existe lo que es la tipología. La tipología existe en 4 partes. 1, es el anciano sano o robusto. Es aquel que es independiente en todas sus actividades y sus enfermedades están controladas. Luego, este puede pasar a ser un anciano enfermo. ¿A qué nos referimos? Neumonía, infección de vías urinarias, cualquier proceso en agudo que lo hace caer. ¿Okay? De ahí sigue lo que es el paciente o el anciano frágil. Este es un paciente que está en el borderline, así en el límite, para presentar alguna discapacidad secundaria a alguna de las enfermedades de base. Es decir, es un paciente que está a nada de volverse un paciente dependiente. ¿Ok? Y aquí, en este paciente, es donde nuestra actividad como geriatra es importante. Es el paciente en el cual tenemos que trabajar para intentar regresarlo
a ser el anciano sano. ¿Okay? Realmente geriatría es preventiva en su totalidad, nuestra finalidad siempre es preventiva, pero en el tratamiento nosotros vamos a intentar revertir para llevarlo, ahora sí que como lo he ya dicho en varias ocasiones, recuperar lo que es la funcionalidad. Y ya por último tenemos a lo que es el anciano geriátrico. Aquí vamos a ver que este paciente va a tener ya una dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, va a haber deterioro cognitivo, va a haber problemas en el entorno social. ¿Okay? Entonces, es importante esto, y si alguna vez alguien le ha tocado ver alguna nota de geriatría, pues a nosotros nos habla mucho de cuando lo catalogamos para saber más o menos con qué tipo de paciente nos estamos enfrentando y cuáles van a ser nuestros objetivos. El objetivo siempre va a ser, de la valoración geriátrica, incrementar los diagnósticos precisos, incrementar la funcionalidad, determinar y ubicar bien cuál es la condición de nuestro paciente, hacer una adecuada evaluación emocional y cognitiva. Y con esto nos va a llevar, uno, disminuir medicamentos o tratamientos ideales, disminuir la institucionalización. A esto me refiero los ingresos a estancias o casas hogares, la hospitalización. Si hay menos hospitalización y menos medicamentos, hay menos costo, y técnicamente esto también se ve reflejado en una disminución en la mortalidad del paciente. Nuevamente, la BGI nos va a dar como muestra lo que es la exactitud en diagnóstica. Vamos a mejorar el estado funcional y cognitivo del paciente. Se va a buscar mejorar la calidad de vida, descubrir todos los problemas que son tratables y que aún no han sido diagnosticados, y por ende establecer un tratamiento integral para poder llevar a cabo todo lo que anteriormente se comentó. Nosotros trabajamos como un equipo, perdón, aquí hubo un error. Nosotros trabajamos como un equipo interdisciplinario. Nosotros trabajamos de una manera, se puede decir, en equipo, siempre todas las ideas se van a intentar plantear. El equipo interdisciplinario está compuesto por diferentes áreas, como se pueden ver en esta gráfica. Como cabeza siempre del equipo interdisciplinario va a ser el médico, diagonal al geriatra, o el médico que esté a cargo. En este caso voy a poner el ejemplo del geriatra. Va a estar acompañado de dos de los pilares, que es enfermería y trabajo social. En el mundo ideal debe de estar complementado por la nutrióloga, el dentista, el fisioterapeuta, el psicólogo, perdón, el fisiatra y el fisioterapeuta. ¿Okay? Pero tomar en cuenta que como base del equipo interdisciplinario es el médico, la enfermera y el trabajador social. Una de las características de un equipo interdisciplinario es que los que están en ambiente hospitalario lo podrán denotar un poquito más. Tú entregas una interconsulta, o sea, tú entregas un papel, lo ve el cardiólogo, él ve lo de su problema de su falla cardíaca y deja su nota y su ajuste nada más a lo que él identificó. Y no hay una retroalimentación al equipo donde tal vez el médico que está a cargo, ¿sabes qué? Es que este medicamento me va a tener todos estos efectos secundarios, no es ideal en él. Por esto no cuenta con el recurso. Enfermería muchas veces no sabe o sabe que no hay en existencia, se da cuenta de otra que está haciendo delirium, y al no contar vale hacerlo todo de manera, así que separado, no llega esa retroalimentación, y al final lo único que se afecta es el paciente. Para llevar a cabo una adecuada comunicación con el adulto mayor, siempre es importante, y eso es algo que idealmente debe de pasar, lo más importante es tomarse el tiempo. Tienes que entender que no es alguien que va a entrar rápido al consultorio, va a tardar en comprender algunas de las ocasiones lo que le estás intentando decir. ¿Okay? Pacientes que tienen deterioro, ¿okay? Deterioro cognitivo, en los cuales tienes que intentar que él esté concentrado en lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, que no esté música, que no estén construyendo, que el asistente no esté gritando, que los niños no anden corriendo, para que él esté concentrado en lo que tú estás intentando hablar. Siempre ponerte en una posición donde él te pueda observar, ¿ok?
No como en algunas ocasiones que nos ponemos detrás de la computadora y el paciente queda detrás. Nunca lo viste. Y el paciente, obviamente, tampoco hubo interés. El viejo, por lo que se llama presbiacusia, es importante hablar lento, claro y fuerte. Los tonos agudos están perdidos. Entonces, por eso el paciente en muchas de las ocasiones se va a quejar. Escucho, pero no entiendo. ¿Okay? O la esposa se queja de que solo escucha lo que le conviene, porque es que llega mi hijo y con él platica como si nada. Pero yo le digo que haga algo o yo le pido algo y nunca me escucha. Siempre usar palabras cortas y frases sencillas. No intentar hacer las cosas muy complejas porque, pues, tienen una limitación auditiva, ¿ok? Y esto los tensa. También hay que estar siempre en disposición de ayudarles a sentarse, ayudarles a pararse. Si les pedimos que se retiren alguna prenda y vemos que están batallando, ayudarles y tener la capacidad de desplazar hacia donde está el paciente. Que no sea el paciente que se tenga que desplazar hacia donde tú estás. Algo que no nos gusta que utilicen y que se recomienda no utilizar, ¿ok? Primero tienes que entender que es un paciente, ¿ok? No es tu abuelito, no es el don, la doña, el viejito. Esas frases, aunque se intenta hacer empatía con el paciente, se considera como que es una falta de respeto. El término, la manera adecuada de referirte para el paciente es utilizando el término señor, señora con su apellido, hablarle por sus nombres. Puedes intentar saber cómo le gusta que le llamen, ¿okay? Pero no decirle mi doñita, no. Ese tipo de maneras de dirigirse se tienen que evitar. Y otra cosa que es importante es que la comunicación también debe ser con el paciente. Muchas de las ocasiones por prisas, porque el paciente no escucha bien o por cualquier cuestión, al paciente no se le presta atención. ¿Ok? Sabes que necesito la información rápida y lo más concisa que se pueda y el familiar habla todo. Y al final nomás lo volteas a ver para entregarle la receta al paciente, ¿no? Muchos de los pacientes realmente lo único que necesitan es ser escuchados. ¿Ok? Ya en cuanto a los diferentes rubros de la valoración geriátrica, vamos a tener lo que es el rubro cognitivo, afectivo, el área funcional, nutricional y el entorno. Aquí solo estoy mencionando algunas, o de manera muy general, algunas de las evaluaciones que se hacen. Como les comenté anteriormente, tenemos un repertorio o una cantidad de escalas para poder hacer evaluaciones que es impresionante. O sea, prácticamente lo que quieras lo vas a encontrar. ¿Ok? Por ejemplo, en lo cognitivo, a manera general, se utiliza esto como, y perdone, me voy a retroceder un poquito, toda la clinimetría es muy importante. Son pruebas de tamizaje, ¿ok? No son pruebas de diagnósticos definitivos, simplemente en la gran mayoría son pruebas de tamizaje. En la parte cognitiva, en la parte afectiva, funcional, todo esto son tamizajes o las escalas son tamizajes. Entonces, ya una vez que te da positivo, ya tienes de manera objetiva la sospecha, ahora sí tienes que hacer el abordaje para poder hacer un diagnóstico como tal. Vamos a ver que lo cognitivo, una de las pruebas más sencillas, por así decirlo, es la de fluencia verbal. Aquí le vas a dar un tópico al paciente, ¿ok? Le vas a pedir que te diga todo, por ejemplo, ¿sabes qué? Dime el nombre de todos los animales que se te vengan a la mente. Le vas a dar al paciente 5 minutos, perdón, 1 minuto, y te tiene que decir todos los nombres que se le vengan a la mente. Y vamos a ver que aquí no hay un puntaje total, así como para decir, ah, mira, esto es el puntaje o el punto de corte. Esto, de acuerdo al grupo etario y al nivel académico del paciente, van a ir cambiando los valores que vas a tomar como referencia. Otro de los estudios, o otro de las escalas que se utilizan con mucha frecuencia es lo que es el mini-COG. El mini-COG es realmente una prueba rápida, como dice aquí, aproximadamente 5 minutos ya con la práctica, en la cual prácticamente
va a constar de dos partes, en la cual le vas a decir al paciente 3 palabras que tiene que recordar a posterior, y posterior a eso, y también le vas a hacer algo que se llama la prueba del reloj, en el cual le vas a pedir al paciente que dibuje un reloj, vas a tomar en cuenta el círculo, vas a tomar en cuenta si puso todos los números, y le vas a dar la indicación de cómo deben de marcar las manecillas, ¿ok? La indicación es que las manecillas marquen al 11 y al 2. Como se pueden dar cuenta, a pesar de que da la apariencia de que el primer reloj está con más dificultades, este recibe el puntaje total a pesar de que el segundo reloj pues, está mejor hecho el círculo, se ve un poquito más organizado, pero no cumple con el valor de las agujas. Por lo tanto, solo se le dan este puntaje. Aquí vamos a hablar que de 0 a 2 puntos, probablemente si el paciente solo obtuvo este puntaje, lo más probable es que tenga deterioro cognitivo. ¿Okay? Hay que estudiarlo más. De 3 a 5 es muy poco probable que el paciente tenga deterioro cognitivo. Si tú sospechas, eso es bien importante. Sabes que me da negativa la prueba, pero yo creo que sigue. Hay que seguir investigando. No porque esta prueba te dio negativo, vas a decir, no, ya no hay. Porque cada prueba evalúa diferentes partes de la memoria, ¿ok? O de diferentes áreas cognitivas. Uno de los test más completos es el Mini-Mental de Folstein. Este es capacidad, cuando es positivo, habitualmente puedes decir o casi puedes aseverar que el paciente va a tener deterioro cognitivo o va a tener algún grado de demencia. Normalmente, este tiene una duración de 10 minutos, ya con la práctica, claro, y este va dando una sumativa por cada respuesta correcta. El punto de corte, ¿okay? Es 24. Más de 24, tu paciente no hay deterioro. Menos de 24, tu paciente tiene deterioro cognitivo. ¿Okay? Como lo ven en la gráfica, tiene una sensibilidad del 97% con una especificidad del 88%. Este es otro de los test que más se utiliza, que es el MoCA. Este va a detectar lo que es un trastorno neurocognitivo leve. Habitualmente puedes identificar etapas tempranas de la demencia. Normalmente este te va a llevar de 10 a 15 minutos, ¿okay? Dependiendo el paciente. Es importante, existen múltiples versiones del MoCA. Ya tenemos una versión validada para México. Y esto principalmente, cambia en el patrón de los números, que es el área visoespacial. La denominación o los animales también cambian. Si ustedes se acuerdan del español, en el español viene un león, una jirafa, que son animales que pues, realmente mucha de la población aquí en México no logra identificar, ¿ok? Entonces sí es importante saber en cuenta que tenemos una versión ya validada en México y es la que tenemos que utilizar. Aquí el puntaje normal en un paciente joven, ¿ok? Es de 27 a 30 puntos. De 27 a 30 puntos es el punto de corte para decir que mi paciente está normal, que no hay deterioro. Cuando obtienes menos de 27 puntos, llegas a la conclusión de que está mal tu paciente. Tiene algún grado de deterioro y tienes que estudiar. Dependiendo dónde encuentres la afección, es el área en el que te vas a dedicar a estudiar y le vas a dar seguimiento. Hay algunos análisis que en la misma página del Estudio de Montreal te dicen que en el viejo se puede modificar a un corte de 24 puntos. ¿Okay? Aquí en México todavía no se ha validado ese corte. En otras partes del mundo ya se toma en cuenta 24 como punto de corte para el adulto mayor. Aquí en México no. Sí se toma en cuenta la escolaridad. ¿Okay? Todo aquel paciente que tiene menos de 12 años de grados académicos o 12 años de escolaridad, se le va a dar o se le va a sumar un punto, es decir, si obtuvo 25, le vas a dar los 20, perdón, obtuvo 26 puntos, le vas a dar los 27 y con esto vas a determinar, pues, o se va a inferir que no hay deterioro. Y entrando a la parte emocional, para el área emocional tenemos muchas escalas. Tenemos para ver depresión, ansiedad, delirio. Realmente una de las cosas que más afecta al viejo es la depresión. Por lo tanto, me voy a enfocar en la tabla de depresión.
Normalmente la que se utiliza es el GDS-15, también tiene el nombre de Yasabash, es el otro nombre. Esta es una versión modificada, la versión completa es de 30 ítems. Esta es la versión modificada para ahora sí que hacer un tamizaje rápido, en la cual vamos a ver que vamos a ver el estado afectivo. Aquí los puntos de corte, cuando le planteas al paciente, le vas a plantear que es cómo ha estado estas últimas 2 semanas y solo le vas a pedir que te conteste con sí o con no. ¿Okay? No más respuestas ni cuestiones de interpretación. La respuesta es solo sí o no. Si ya una vez que terminas de hacer este análisis, vas a hacer una sumatoria del puntaje. Es importante. No todos los sí suman ni todos los no suman. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante que tomen en cuenta esto cuando hacen la evaluación. Sobre todo porque hay gente que dice hacerla de memoria y pues vaya, están estos errores. Lo normal para la validación que tenemos en México va de 0 a 4 puntos. Si tú estás entre 0 y 4 puntos, vas a decir que tu evaluación es normal. O sea, el paciente no hay datos en este momento que te sugieran depresión. Si tienes más de 5 puntos, vas a comentar que tu paciente sí tiene o es positivo para síntomas depresivos. La versión que está evaluada a nivel de España todavía los clasifica de 5 a 7, de 5 a 7 como probable, y conforme más puntaje van obteniendo, pues cada vez va siendo más alta la probabilidad que tengan. Algo que muchos de los psicólogos y psiquiatras te dicen es de que cuando hagas este tipo de cosas, recuerda que esta es solo una herramienta, ¿ok? Está la parte clínica, está la parte o la definición que te da, que tenemos de los DSM, en el cual pues, la depresión puede tener muchas manifestaciones o muchas maneras de presentarse. Va otra vez, si tú sientes que tu paciente sí está deprimido, busca otra manera de evaluarlo o toma los criterios del DSM-5 y con esto intenta hacer el diagnóstico. ¿Ok? Ya vamos a pasar a la etapa o al tamizaje de lo que es la parte funcional. Para la etapa funcional tenemos nuevamente varias herramientas. El más utilizado aquí en México, hasta hace todavía unos años, es el índice de CATS. ¿Okay? En el índice de CATS son 6 ítems que te vienen en el cual vas a ver si el paciente tiene o no tiene la capacidad de hacer una actividad. Bañarse, vestirse, ir al baño, movilizarse, las continencias o la capacidad de alimentación. Y una vez que haces esta clasificación numérica, ¿okay? Vamos a hacer una clasificación alfabética. ¿Por qué? Porque entre estas se pueden interaccionar. Entonces siempre es importante no solo hacer, o no solo la clasificación alfabética, sino darle la evaluación completa. ¿Ok? Hay otra escala que aquí solo me quise basar en las recomendaciones que da el Instituto Nacional de Geriatría, pero tenemos otras escalas que son las que normalmente se utilizan y desde mi perspectiva, aclaro, mi perspectiva me gusta más, que es como la escala de Bartel, en la cual vamos a hacer una sumativa, son 100 puntos totales, y de acuerdo al puntaje que obtiene el paciente, es su grado de dependencia, de independencia o dependencia que éste tiene. Nuevamente aclaro, mi perspectiva al final es también porque yo me formé utilizando esa tabla. Se me hace un poco más objetivo porque en esta sí te dice, tu paciente necesita ayuda, poca ayuda o es independiente. Y te va dando los puntajes y es una manera, nuevamente, mi perspectiva más objetiva que el índice de CATS. Y honestamente, con el tiempo, el tiempo de aplicación es prácticamente el mismo. Después pasamos a las actividades instrumentadas de la vida diaria. Aquí la que normalmente se utiliza es la clasificación del Lawton-Brody. ¿Ok? Aquí simplemente vamos a identificar el grado de dependencia que tiene para realizar estas actividades. Esas actividades van el uso del teléfono, que era lo que comentaba hace un momento, de llamadas, mensajes, la capacidad de movilizarse, el utilizar, manejar transporte público, si es capaz o no de sus medicamentos,
al pendiente de su estatus financiero que hay que pagar, que hay que recibir, el cambio, capacidad de hacer o planear una alimentación, los cuidados del hogar, que va todo lo de mantenimiento, y los cuidados de su ropa. Esta parte es bien importante. Mucha de nuestra población le dices a alguno de los pacientes, a alguno de los hombres, oye, ¿usted lava? No, en su vida lavó. ¿Ok? O muchos son todavía de la idea de que, o los usos y costumbres de que el hombre pues no hacía ninguna de las tareas domésticas. En estos casos, cuando haces la evaluación, todas aquellas actividades que el paciente nunca hizo, no vas a esperar que las haga ahora. ¿Ok? Si el paciente nunca lavó, no le voy a restar puntaje porque pues no lavó. ¿Ok? O sea, el paciente no cocina. Hay pacientes que realmente no cocinan, que no saben ni prender la estufa. Pues no le vas a restar o le vas a decir que el paciente es dependiente porque no realiza una actividad que nunca aprendió. Entonces, sí es importante en esta etapa hacer esta evaluación. El mejor o uno de los mejores o más completos test de funcionalidad que tenemos es el SPPB. ¿Okay? En este vamos a hacer una prueba tanto del balance, velocidad de la marcha y capacidad o la fuerza muscular que tiene. Dependiendo ahora sí que de tu habilidad, va de los 10 a los 15 minutos y es una sumativa de cada uno de estos 3 rubros. Y con esto te va a hablar del grado de funcionalidad que tiene nuestro paciente. Entonces, sí es importante y muchas veces para fines de estudios, este es uno de los test que más se utiliza en cuanto a identificar funcionalidad de un paciente. Tenemos también ya en cuanto a funcionalidad, este es un término que cada vez lo escuchamos más frecuentemente, que es fragilidad. Son estas pruebas, en una de las escalas, existen muchas escalas, muchas pruebas de tamizaje para fragilidad, ¿ok? Esta es una de las más sencillas y fáciles de aplicar en la práctica del día a día. Te dice que 5 minutos, pero realmente son 4 reactivos, entonces son tan sencillos como en estas últimas 4 semanas. ¿Te sientes más cansado? ¿Más fatiga? Sí, no. Y de acuerdo a la respuesta, es un punto que te va a dar el paciente. Si le pido que se movilice en la habitación, ¿puede recorrer de la entrada? ¿Sí o no? Si le pido que camine, por ejemplo, algunos que trabajan en el seguro, desde donde se baja el taxi hasta el consultorio, ¿lo puede hacer sin ningún problema? Sí. En cuanto a las enfermedades, cuántas enfermedades tiene el paciente y dependiendo de si le vamos a dar el puntaje y también si ha tenido una pérdida de peso no intencionada, ¿ok? De más del 5%. Es importante que sea no intencionada. Hay pacientes que por cuestiones de salud los tenemos en pérdida de peso y pues ya luego los catalogamos como fragilidad. La escala de Braden, esta es una escala también de funcionalidad. ¿Por qué de funcionalidad? Pues es el riesgo que tiene tu paciente de hacer o desarrollar úlceras por presión. Entonces, obviamente un paciente que desarrolla úlceras por presión te está hablando de que su capacidad funcional está muy limitada. Esta tiene demasiados ítems, no se la puse porque son demasiados ítems que vienen en la tabla, pero esta tiene muy buena sensibilidad y especificidad para lo que es la predicción de úlceras por presión. Si tu paciente obtiene menos de 12 puntos, su riesgo es muy alto. En un rango de 13 a 14 se encuentra en un riesgo medio. De 15 a 16 puntos, si tiene menos de 75 años, es un riesgo bajo. Y para que sea con un riesgo bajo, si tiene más de 75, tiene que sumar entre 15 y 18 puntos. Nuevamente, por comodidad mía, a mí se me hace más práctico utilizar la escala de Norton, en la cual también es el riesgo del desarrollo de úlceras por presión. En esta es si tu paciente tiene o no tiene el riesgo, ¿ok? Su estado físico es literal, su apariencia. Está bien, se ve muy débil, es malo o está muy mal, ya le da su puntaje. Su estado mental, está alerta, es apático, confuso, estuporoso. Entonces, dependiendo al puntaje que tú le vas acreditando, esto te va a ir dando
pues el riesgo que tiene el paciente. Si tu paciente está con un puntaje que es menor de 12, su riesgo es alto de desarrollar úlceras por presión. Para la validación mexicana, si tu paciente tiene, si menos de 12 es un riesgo alto, menos de 12 puntos, tu paciente tiene un riesgo alto de desarrollar. Si tu paciente está con 16 puntos o más, su riesgo de desarrollar úlceras por presión es muy bajo. Y para la evaluación o la validación mexicana no se tomó en cuenta el punto intermedio, que es de los 13 a los 15 puntos, que es el paciente que se considera con un riesgo intermedio. Hay algunas pruebas que podemos utilizar para lo que es el test de audición, y es un test que es relativamente sencillo. Para realizar este test tienes que desarrollar 6 combinaciones, ¿ok? De una letra y un número, 3R, 2F, los que tú quieras. Te vas a poner aproximadamente a 60 centímetros por detrás del paciente, idóneamente para que él no pueda leerte los labios, y vas a decir o a susurrar la combinación que has decidido. Siempre tienes que empezar evaluando el oído sano, ¿ok? Y después de eso te vas a pasar al oído afectado y vas a dar de acuerdo al puntaje si dijo bien las palabras, las combinaciones que tú dijiste o no. Y si es positivo, pues significa que tu paciente tiene algún grado de deterioro y lo tienes que referir para otro nivel de atención. Para la agudeza visual, usamos las mismas herramientas que todos. La carta de Schneller, la de bolsillo de Rosenbaum o Schneller, y hoy en día ya tenemos una gran cantidad de aplicaciones en la cual viene la carta de Schneller, que la pones a 45 centímetros del paciente y va proyectando las letras y las tiene que ir identificando. Y está la aplicación que es de PEC. Esa también está validada para México y es un test que hace en 5 minutos, viene la aplicación y son una serie de pasos nada más que continuar. Ya a lo nutricional, tenemos escalas que son muy amplias. De hecho, este es una parte. Perdón, me adelanté ahí con un expreso. La primera escala que tenemos es el MNA, o Mini Nutritional Assessment. Originalmente, este es la etapa de tamizaje o el cribaje. Es lo que solo hacemos en la consulta de manera rápida, en la cual vas a identificar si tu paciente ha tenido pérdida del apetito, pérdida de peso, disminución de la movilidad. Si en estos últimos 3 meses ha tenido alguna enfermedad de agudo, cualquiera llámese esa, de algún problema neuropsicológico, tienes que saber el peso y la talla de tu paciente, porque de acuerdo al índice de masa corporal vas a tomar una decisión y vas a tomar lo que es el perímetro de pantorrilla como un valor. Es importante, este es una versión modificada para México, ¿ok? Y de acuerdo al puntaje que obtienes es si es necesario o no hacer la evaluación completa. Si tu paciente obtiene un puntaje que va de los 12 a los 14 puntos, técnicamente te está diciendo que su estado nutricional es adecuado. Entonces, no habría necesidad de ir más adelante. Si tu paciente está entre 8 y 11, tiene un riesgo de desnutrición, lo recomendable es hacer toda la evaluación. Y si está de 0 a 7, pues tu paciente está desnutrido, simplemente haz la evaluación para que tengas de una manera objetiva un puntaje que puedas comparar en 3 o 6 meses cuando realices nuevamente tu evaluación. Esta es para muchos que se dedican al área de la nutrición, muchos clínicos de investigación, la evaluación de MUST es de las mejores para identificar el riesgo de malnutrición, porque se detecta tanto la desnutrición como la obesidad. En este es una serie de ítems que es, se puede decir, largo, ¿ok? Y de acuerdo al puntaje que vayas obteniendo, es la indicación que vas a dar. En este caso, si tu paciente tiene 0 puntos, le puedes decir, ¿sabes qué? No, tú estás bien así como estás, puedes continuar con tu estilo de vida tal cual lo llevas hasta ahorita. Un punto, hay que modificar tu plan de nutrición y en 2 o 3 meses revalorar para ver cuál es tu estado.
Y en riesgo alto es importante en ese momento hacer una intervención y una acción, que prácticamente aquí sería enviarlo al servicio de nutrición para que ellos nos ayuden con esa parte. Otra de las escalas o tablas que utilizamos para evaluación del estado nutricional es para identificar lo que es fragilidad. Y para esto utilizamos la escala del SARC o SARC-F. Nos va a ayudar para la sospecha de sarcopenia. Sarcopenia es la disminución de la masa muscular. ¿Okay? Vamos a ver que va a ir aproximadamente unos 5 minutos. ¿Y cuáles son los ítems que va a evaluar? Uno, la fuerza. Le vas a preguntar al paciente si es capaz o no de levantar aproximadamente 4.5 kilos. Yo honestamente les digo que si levantan fácilmente un galón de leche, que son aproximadamente 3 kilos, esa es como que la referencia que utilizo, o les digo que si pueden levantar 4 kilos de tortilla, y realmente las mujeres sí tienen bien muchos tienen bien ese parámetro. Le vas a hacer la prueba del caminar en el cuarto para ver qué tanto batalla para caminar desde donde está sentado hasta su puerta. ¿Okay? Si para levantarse requirió más de un intento, apoyarse, todo eso lo vas a tomar en cuenta. Le vas a preguntar si puede o no puede subir 10 escalones. Muchas veces te van a decir, sí puedo, pero necesito agarrarme del barandal o que me ayude. ¿Okay? Y eso ya le va dando un puntaje. Y el número de caídas que haya tenido ese año, ¿okay? O que haya tenido en el último año, que puede ir desde ninguna caída, que se le da 0 puntos, de 1 a 3, 1 punto, y más de 4 son 2 puntos. Cuando tu puntaje es alto, por ejemplo, que tu paciente tiene ya como tal, más de 4 puntos, es sarcopenia, es el punto donde vas a iniciar el resto del protocolo para confirmar el diagnóstico. Ya una vez que medio platiqué un poquito de lo que es la clinimetría, voy a platicarles de lo que es la valoración geriátrica contra la valoración clínica tradicional. Desde el 84 se identificó que los pacientes que realizaron o recibieron una valoración geriátrica integral tuvieron una menor mortalidad al año en comparación con los pacientes que no tuvieron esta evaluación. ¿Cómo se demostró? Hubo una mortalidad del 24% en los pacientes que se les hizo una VGI contra el 48%. La institucionalización fue menor en los pacientes que fueron evaluados, 27 contra 47. El reingreso, 35% en los que fueron evaluados contra 50% en la tradicional. Los costos es en dólares, se disminuyeron aproximadamente $6,000 entre uno y otro. Algo que es muy importante, igual que todo lo demás, pero la funcionalidad fue mejor en el 42% de los pacientes que fueron evaluados contra el 24% que usaron la valoración tradicional. Y en la parte emocional también les fue mejor a los pacientes que fueron evaluados o se identificaron los problemas emocionales. Se hizo un metaanálisis para ver la importancia de la valoración geriátrica. Esta fue publicado por el Lancet, también en las mismas fechas, en el cual tomaron 28 estudios controlados que hubo. Fueron en total 4,959 personas que se sometieron a evaluación. Fue un multicéntrico, y la conclusión a la que se llegó es que hubo una disminución de un 14% en la mortalidad a un año. Los pacientes que fueron evaluados de manera adecuada tenían un 26% más de probabilidades de estar en casa, y los problemas cognitivos hubo una mejoría en un 41% de los pacientes, en el 40% de los pacientes a los 6 meses. Y la readmisión hospitalaria tuvo un descenso en un 12%. ¿Okay? Es bien importante que estos estudios están realizados pues, en lugares o centros que tienen, pues ahora sí que cuentan con todos los recursos. Estos prácticamente son unidades geriátricas, hospitales o centros geriátricos donde está la unidad de agudos, tienen un sistema de atención domiciliaria, tienen un hospital en casa y ese tipo de efectos. ¿Cuál es la importancia o el impacto que tiene la valoración geriátrica en las intervenciones de los médicos primarios, llámese médico familiar o médico general?
La realidad es que conforme el médico más conocimiento tiene, esto va a mejorar indudablemente la atención para el paciente. Como podemos ver en la gráfica, ya una vez que a los pacientes, al médico se le dio la información y el conocimiento, la cantidad de detección de los síndromes geriátricos, de interacción de los medicamentos, un acercamiento holístico hacia el paciente y la prevención se incrementó de manera importante. Es decir, el primer nivel de atención dio un nivel de atención muchísimo mayor en comparación de cómo estaban previamente. También el nivel de atención o la calidad de atención mejoró de manera importante, ya que los médicos referían de manera adecuada para hacer las evaluaciones. Hubo una mejoría en la atención de lo que es el sistema o la atención de primer nivel, ¿ok? Y hubo una mejor continuidad, un mejor seguimiento de la atención de los pacientes. Y también hubo una mejor atención a lo que es hacia la atención, hacia el cuidado del adulto mayor y una mejor comprensión de lo que los cuidadores llegan a sufrir, que no lo mencioné anteriormente, pero es una de las cuestiones más importantes que también tiene la geriatría, que hay que cuidar al cuidador. El impacto que tiene una evaluación geriátrica en el paciente hospitalizado, esta es una revisión sistemática que se publicó en el British en 2012, en el cual, ya a manera de conclusión, se encontró que se mejora el estado funcional, hay una disminución en la tasa de readmisión, que ya lo habían demostrado anteriormente, y también una disminución de la mortalidad. ¿Okay? La mortalidad disminuyó cuando se hizo el análisis a los 6 y a los 8 meses, en comparación con los pacientes que no fueron evaluados. En cuanto a la evaluación geriátrica tradicional contra la geriátrica contra la tradicional, en 22, este es también un metaanálisis que se hizo, en el cual de 22 estudios que fue multicéntrico, se tomaron de 6 países las bases de datos, se encontró que los pacientes que eran evaluados con la BGI tenían más probabilidades de permanecer en casa a los 6 meses que el paciente que no era evaluado. Y también los pacientes que eran evaluados de manera con la BGI tenían un riesgo menor de ser institucionalizados en los primeros 6 meses. ¿Okay? También estos tuvieron menos probabilidades de mortalidad, se identificaron factores de riesgo y hubo prevención, y por ende hubo menor deterioro. Y a largo plazo también hubo lo que es una mejoría en su estado cognitivo. En cuanto a los pacientes que se operan, a grosso modo, sí hubo una diferencia, ¿okay? Una diferencia a favor en los pacientes que fueron evaluados previo a la cirugía. Hubo una disminución en la cancelación de las cirugías, hubo una reducción en estancia hospitalaria. Lo único que en varios estudios, y es algo que discrepa con algo de la información que hay, comentan que no hay una disminución o unos cambios en cuanto a la mortalidad, ¿okay? De los pacientes. Muchos de los estudios dicen que no, el geriatra no impacta tanto en la mortalidad del paciente hospitalizado en agudo, tiene su efecto para su egreso y sus mejores condiciones. Y también cirugías innecesarias, ¿ok? Hay pacientes que se operan que realmente no tienen un beneficio. Ya prácticamente para terminar, nuestras guías de práctica clínica del 2018 sí recomiendan que se utilice, que se haga la valoración geriátrica integral. Como lo dicen, prácticamente están basadas en las guías NICE, que son guías de buena práctica médica. Se puede identificar que un metaanálisis que se hizo con 29 estudios, se identificó que al paciente que era evaluado con la BGI tenía su pronóstico a 3 y 12 meses era mejor en comparación con el
de que estuviera vivo a comparación del que no se realizó. Y pues bueno, primero que nada, una disculpa por la plática tan larga. Y la verdad es que no es por ser geriatra, pero creo que la valoración geriátrica podría extrapolarse a todas las especialidades, y de esta manera podríamos brindar una atención pues más completa e integral al paciente. Gracias a esto, en muchos lugares se han ido modificando la manera de ver al paciente. Ya no solo lo ve como el paciente con falla cardíaca, sino ya lo veo como Juan, el paciente que es frágil, que aparte viene con insuficiencia cardíaca, está malnutrido, tiene problemas en casa, su entorno familiar es y todo esto realmente ha ido en pro del paciente en cuanto al resultado de la valoración. Y también nos ha servido para homologar criterios, para ya no decir solo fragilidad por apariencia, no decir demencia solo por decir que tiene pequeños olvidos o algún error. Y pues bueno, no, obviamente no mencioné todas las tablas, se me hizo de hecho demasiada información hablar sobre la clinimetría. Les hice llegar al correo del colegio un PDF que vienen las escalas, te viene por página cómo lo vas a plantear, cómo lo vas a preguntar, y son las escalas que están validadas en México. Entonces, creo que esta podría ser una buena referencia para de ahí partir. Así Y es. pues muchas gracias por la atención. No, pues No sé si tengan muchísimas preguntas. gracias a usted, doctor Palacios, por la magnífica presentación. Como dices, pues es bastante información, ¿verdad? Tenemos aquí la doctora Rubalcaba, Mariana Dalia, pues dice que excelente tema, doctor, muchas gracias. Y Livier Monsalvo dice, excelente tema, yo tengo 13 años cuidando a adultos mayores. Definitivamente la BGI sí impacta de manera positiva en la calidad de vida del paciente y de su familia. Yo creo que eso es muy importante lo que mencionabas, ¿no? Ver al adulto mayor, al longevo, al anciano, al adulto joven, como querramos decirlo, de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Me duele la rodilla. Ah, sí, hombre, es normal, pues ya está viejito, le tiene que doler, ¿no? Y otras tantas cosas que mencionaste. Compañeros, preguntas, no veo más que el comentario de Livier Monsalvo. Doctor Gutiérrez, ¿no tiene por ahí alguna preguntita? Doctor Cepeda, no vi ahora el doctor Baglietto. Ah, el doctor Cepeda, aquí ya escribió algo. Bueno, la doctora Pacheco, que muchas gracias, doctor, felicidades por la plática. El doctor Ángel Cepeda menciona pues que fue una plática muy completa y preguntó una vez que determinas una sarcopenia, ¿cómo la manejas? Bueno, el manejo de la sarcopenia es un manejo complejo, es interdisciplinario realmente. Necesitamos apoyo del área de nutrición y rehabilitación, y siempre es importante identificar como cuál fue el factor o cuál ha sido el factor que ha contribuido a esto para ver si es un factor que puede ser modificable. Las recomendaciones van desde nutrición con aminoácidos esenciales, que hay algunas guías, de hecho, que te recomiendan que en estos pacientes tienes que incrementar la dieta a 1.5 gramos por kilo del peso ideal del paciente, y aparte la actividad física para incrementar, la masa muscular. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es el factor más frecuente que encuentro? Ajá. La disminución de la actividad física. Yo creo que el inmovilismo es de las causas que más nos afectan y que más dañan. De hecho, la última plática que creo que va a ser de fragilidad a cargo del doctor Zúñiga, va a hablar de sarcopenia, Ajá. o lo va a mencionar, y creo que ahí muchas de estas dudas van a ir aclarándose. Perfecto. Tenemos otros comentarios por aquí. La doctora Marisela Magaña, felicidades, doctor. La doctora Rosa Pérez, felicidades, qué excelente plática.
y que no nos olvidemos del adulto mayor y lo dejemos caer en todos los aspectos médico, emocional y nutricionalmente. Completamente de acuerdo. El doctor Gutiérrez dice, ¿qué tan importante es la suplementación nutricional con aminoácidos? Ah, ya lo mencionabas, con aminoácidos o proteínas en la prevención de la sarcopenia. Sí, es Lo la parte mencionaste como nutricional. tratamiento, ¿no? La parte, sí. De hecho, es uno de nuestros temas de mayor debate que se producen en la geriatría, porque salen algunos que hacen estudios que les doy este tipo de aminoácidos, que la caseína, la L-carnitina. Entonces, hay estudios que te hablan a favor y otros que te hacen en contra. Realmente lo que la gente que se dedica principalmente a sarcopenia, te llegan a la conclusión de que depende mucho de tu población. No vas a manejar igual al paciente aquí en México que el paciente sueco, ¿ok? Nuestra dieta es diferente, nuestra complexión es diferente, y los factores que nos conllevaron también son diferentes, pero lo que todos llegan es que tienes que dar apoyo suplementario con aminoácidos esenciales, ¿okay? Y pues mejorar el aporte proteico como parte fundamental. Muy bien, muchas gracias. Te da las gracias el doctor Cepeda y la doctora Ana Isabel López Salvador. Pues igual, excelente plática. Es muy importante el abordaje integral del adulto mayor para prevenir enfermedades y sus complicaciones. Sí. Veo Tenemos que la más. doctora Beatriz Gómez pregunta, ¿desde qué edad debo buscar el hipotiroidismo como un estudio? En las mujeres a partir de los 60 años se considera que una de cada 3 mujeres va a desarrollar hipotiroidismo. Entonces la recomendación es que a partir de los 60 años empezar a hacer el tamizaje. Y tomar en cuenta, de hecho es una revisión que salió el año pasado, en la cual te dicen que los niveles de TSH ya no es como que el gold standard para poner el corte, pero sí tomar en cuenta y procurar evitar TSHs menores de 9 no se deben de sustituir, ¿ok? No iniciar tratamiento, al menos que sea síntomas o sea muy evidente, pero realmente no se ha demostrado que sustituyéndolos antes les mejores el pronóstico de sobrevida ni les disminuyes el riesgo de complicaciones. Al contrario, se han identificado un mayor número de complicaciones. Gracias. La doctora Marisela Magaña pregunta qué tan frecuente es enfrentarnos ante el diagnóstico de sarcopenia, osteosarcopenia, menciona ella. Uy, le voy a mentir si le doy cifras. Una cifra, pero hoy en día con la mayor conciencia que se está haciendo sobre este tema, realmente va teniendo cada vez un mayor número de diagnósticos, no solo en el hospitalizado, también ya de manera ambulatoria el número va en incremento. Y de algo que a mí me ha sorprendido en lo personal es que tengo familiares de pacientes que me vienen a preguntar, oye, ¿sabes qué? Creo que mi papá tiene sarcopenia. Y ya son etapas o momentos donde digo, oye, no esperaba esa pregunta. Y realmente, ahora sí que por ahí dicen que la sensación, el feeling que uno va desarrollando, pues va de acuerdo. Y me ha tocado en varias de las ocasiones que tienen la sospecha los familiares y cuando hacemos el tamizaje, hacemos la resonancia a nivel de muslo para ver el porcentaje de músculo, pues sí encontramos la reducción, hacemos pruebas de fuerza con el dinamómetro y sí hay una disminución en la fuerza de presión. Entonces sí, digo, el número no sé. Ok, pero digamos que sí es frecuente, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. La doctora Leticia Sánchez, que está conectada de San Luis Río Colorado, pues da las excelente presentación y dice pues que es de mucha importancia para nosotros como médicos generales el manejo integral de nuestros adultos mayores. La doctora Beatriz, esa ya la comentaste. La doctora Herrera Murphy, pues felicidades, excelente plática. Dice, ¿cuándo es oportuno enviar a un paciente a valoración por el geriatra? Ok. Idóneamente, el paciente tiene que ser, voy a decir lo idóneo y lo que dicen las guías de práctica clínica, ¿no? Lo ideal es que pues, todo paciente que tenga la presencia de al menos 2 síndromes geriátricos
por edad o algún deterioro, se haga una evaluación. No, por normativa de la institución, y la normativa la maneja el Seguro Social, y van a cambiar a lo que sé en este próximo año los criterios. El Seguro Social te pide que cumplas con 2 de los siguientes criterios. Uno, que es mayor de 75 años. 2, la presencia de, si no mal recuerdo, son 3 o más comorbilidades. Anteriormente decían que si el paciente estaba en etapa de terapia de sustitución renal o en falla cardíaca, ya en un estadio avanzado, ya no era un paciente candidato, ya se retiró ese dato que se tenía. La presencia de deterioro cognitivo o la presencia de síndromes geriátricos. Con dos de los criterios se puede enviar el paciente. Y la periodicidad de la evaluación depende del paciente. Si es un paciente que es un adulto mayor robusto, pues es un paciente que lo puedes ver cada año, porque todas sus demás comorbilidades pueden seguir en tratamiento con su médico de primer nivel, no necesitan estar con el especialista. Si es un paciente que está con delirio, pues te voy a decir, o sea, lo vas a citar tan frecuente como lo amerite, o sea, Así es. le das tratamiento, lo revaloras a los 4 o 5 días, pues cada día lo vas evaluando. Pero de una valoración, yo creo que cada mínimo una vez al año, como una evaluación general, y ya depende de las comorbilidades de tu paciente, vas a determinar la periodicidad. Sí, muchas gracias. Los datos que diste, mencionaste que era a nivel institucional, ¿verdad? ¿Cuándo enviar un paciente a valoración geriátrica? Pero mencionaste en cuanto a los parámetros que daba la institución. A nivel particular, ¿son los mismos? Porque lo que mencionaste así como que decía, pues ya para qué lo mando a valoración, el pobre viejito ya mejor que se vaya a morir a su casa, ¿verdad? Hay que recordar que la geriatría, como muchas de las especialidades, lo que busca es la prevención. Entonces, el punto, o por definición, es a partir de los 65 años se recomienda una evaluación por el geriatra. Esa es la recomendación. La realidad es que hay pacientes que son muchísimo más jóvenes. Tengo pacientes en el medio particular, el más joven tiene 45 años, que él acudió a evaluación porque tiene el antecedente que en su familia tienen Alzheimer de inicio temprano, una presentación atípica. Su mamá debutó a los 42 años, y su abuela a los 47, y tiene un hermano de 52 que tiene ya Alzheimer ya de 5 años de evolución. Y él acudió a una evaluación, pues ahora sí que preventiva, y realmente por definición es a partir de los 65 años, es cuando normalmente se recomienda. Pero hay pacientes que tienen otras cuestiones por las cuales se evalúan antes. También está el comentario de que un paciente infartado o que ya sufrió un infarto agudo al miocardio, su metabolismo y su funcionamiento se va a deteriorar, y entonces se ve beneficiado por la evaluación del geriatra. El paciente con enfermedad renal ya en etapas avanzadas, el paciente que ya tiene más de 10 años en tratamiento con antirretrovirales, también ya su sistema inmunológico va a estar modificado y también se recomienda. Por eso es que la parte de poner un punto de corte, pues sí es un poquito complejo, porque pues ahí no solo es la edad la que entra, sino los factores o los síndromes geriátricos que pueda presentar el paciente. Bueno, de alguna manera, gracias. De alguna manera ya contestaste la pregunta que hacía el doctor Jesús Ortiz García, donde él menciona que cada cuánto tiempo se recomienda enviar a un paciente geriátrico con comorbilidades en control a valoración de geriatría, ¿no? El doctor, la doctora Eloísa Naís, pues muchas gracias, excelente plática. El doctor Vicente Villanueva dice, aquí en Tijuana vemos muchos médicos de la tercera edad en los diferentes colegios. Creo que con esta excelente plática pronto te visitaremos en tu consultorio. No, pues, ¿verdad? Por eso les dije, estén atentos muchachos porque para allá vamos. Para una evaluación cuando quieran venir. Perfecto. Nomás que digan que son del Colegio de Medicina General, ¿verdad? Claro. Sí, que digan que vienen por ahí. Sí. Perfecto. La doctora Cristela Tagle, pediatra, dice, muchísimas gracias por su plática. Por desgracia, la cultura del cuidado del adulto mayor en general es muy deficiente en México.
tratarlos con dignidad creo que es muy importante y me da mucho gusto que los médicos geriatras lo tomen mucho en cuenta. Mi mami de 95 años vive conmigo y es muy bonito ver que despierta con una sonrisa y tiene muchas ganas de seguir viviendo. Ay, me emocionó. Es lo Qué más lindo, importante. qué lindo que nos compartiera. Muchas gracias, doctora Cristela. El doctor Gutiérrez menciona, pregunta, ¿cuánto influye la etapa de la jubilación en el deterioro? Ay, se me movió. En En el el deterioro deterioro. de la salud. Eh, no hay y eso le puedo decir hace no tanto hice una revisión de esto, de cómo el paciente se va disminuyendo su calidad después de la funcionalidad. Y a pesar de que se comenta tanto esto, aquí al menos en México, no tenemos esa información No hay de qué tanto se estadística. deteriora, qué tanto va a incrementar las necesidades del sistema de salud del paciente que se retira o que se inactiva. No hay un dato o un número sólido para eso, pero a manera de anécdota, sí hay un deterioro en el estado de salud. Y muchas de las ocasiones el deterioro va asociado más a que empiece con problemas físicos, a deterioro por la parte mental e emocional, que es un paciente que cambia su mentalidad de ser yo el productivo, yo el activo, el que aportaba algún ingreso, me convierto en un dependiente. Entonces pierdo mi independencia, y todo eso le va creando depresión. Y eso es lo que sí se ha encontrado una relación del cambio de ser proveedor a convertirme Ajá. en dependiente. Y que pues también esto, pues realmente las jubilaciones en México, salvo algunas excepciones, pues realmente no te alcanza para vivir. Sabemos que hay sus excepciones donde sí son jubilaciones que sí nos alcanza para cubrir las necesidades, pero Sí. en la gran mayoría o no alcanzan o son jubilaciones que pues realmente no sirven para sobrevivir. Muchas gracias. La doctora Marta Herrera Murphy dice, ¿hay un esquema de vacunación como tal para el adulto mayor o depende si presenta comorbilidades? El esquema sí está ya identificado a nivel nacional, ¿okay? Que son los refuerzos para tétanos, hepatitis, es el neumococo, influenza y hoy en día COVID. Ese es el esquema nacional de vacunación. Hay esquemas donde nada más le agregan la vacuna de herpes zóster, pero esta solo se maneja de manera particular y en algunos países de primer mundo, y digo algunos porque incluso Estados Unidos no lo tiene como parte del esquema básico, pero sí es una opcional. ¿Y Pero esas son las vacunas para el adulto mayor. la de tosferina? Mm, No está incluida. Me hizo recordar una plática del doctor Chacón, en creo donde mencionaba que mucho del adulto mayor se enfermaba, ¿verdad? Había una relación en cuanto a los niños y el los adultos neumococo. Sí, mayores. Ah, sí, su vacuna de neumococo, perdón. ok. Okay, sí. Bueno, Y en que si puedes dar tu cuanto, dirección y el teléfono. Ahí sí, hasta abajo. ahorita con gusto. Ujú. También el doctor Juan Reyes hace la pregunta de que si existe alguna fórmula para la prescripción o solo por dosis para los pacientes con insuficiencia renal. Esa no tengo. Esta es una pregunta que hasta el día de hoy todavía nos seguimos platicando con los nefrólogos porque se ha identificado que muchas veces las estimaciones que se hacen a través de las fórmulas son por debajo de realmente no estiman bien la función renal del paciente. Para fines prácticos se sigue utilizando o te recomiendan seca de EPI para hacer el ajuste o la estimación de la función renal, Ujú. pero realmente no hay nada como una depuración, depuración de creatinina para identificar realmente la función renal. Sí, porque lo de las fórmulas, hasta el 98 se recomendaba Cook-Off porque era la que utilizaban la industria para hacer sus puntos o sus áreas bajo la curva, era la que utilizaban, pero ya de un tiempo para acá se ha intentado estandarizar y hasta si no mal recuerdo, es CKD la que siguen recomendando, incluso los nefrólogos. Hubo un tiempo que se utilizaba una que era MNA, pero realmente hoy en día CKD es la que se toma de manera general.
pero siempre, siempre tengan ahí sus reservas con los valores que les da. De hecho, precisamente el día de hoy, tuve la oportunidad de una paciente que por CKD EPI quedaba una función de 34%, de 34 de tasa de filtrado glomerular, y cuando hoy mismo entregaron el resultado de la depuración marcaba 12. Entonces, sí tengan valores, porque muchas veces los cálculos no son, o las estimaciones no son muy adecuadas. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues parece que ya son todas las preguntas. No me queda más que darte las gracias a nombre del Colegio de Medicina General y pedirles a nuestros compañeros, porque tenemos la costumbre de abrir nuestras cámaras. Doctor Rochín, ¿por ahí andas?